Hola amigos, ¿qué tal? Pues vamos con la quinta y última charla que nuestro amigo y mi hermano en el sacerdocio, Alfonso Crespo, nos brinda generosamente para estos días de Cuaresma en los que nos preparamos para la Pascua del Señor, para celebrar con gozo y con alegría la resurrección de Cristo, que nos abre a todos nosotros el horizonte de nuestra vida y nos hace ir y ver más allá. Esta última charla tiene como protagonista a la Virgen María y la charla se titula Lo conservaba todo meditándolo en su corazón. María, maestra de oración. María es maestra experimentada de oración. Ella que tan cerca ha vivido el misterio de Cristo, haciéndolo carne de su carne y contemplándolo en su corazón, se ofrece como maestra de los misterios de su Hijo. San Juan Pablo II, en Novo Milenio Ineunte, nos decía: la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. María nos enseña que nuestra oración es una oración trinitaria, dirigida al Padre por medio de Jesucristo, bajo la luz del Espíritu Santo. Este es el anhelo que expresa Jesús precisamente en el momento solemne de su despedida, cuando, abriendo su corazón a la confidencia con sus discípulos, exclama: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Jesús pide al Espíritu que nos revele la grandeza de Dios Padre. Conocer al Padre es el primer desafío para el creyente. Aceptar a Dios como Padre es la originalidad fundamental del cristianismo. Cuando nos dirigimos a Dios llamándole Padre, siguiendo la recomendación de Jesús, estamos acortando las distancias del trato y ofreciendo a Dios la respuesta de nuestra fe. Porque tú, Padre, nos has adoptado como hijos, gracias a la intercesión y súplica de tu único y predilecto Hijo Jesucristo, yo confieso, creo en Dios Padre. La primera experiencia humana nos une a nuestros padres, formulando las primeras palabras: papá, mamá. La primera experiencia creyente para un cristiano va también unida a estas palabras. Conocer a Dios es poderle llamar Padre, con todo el atrevimiento y con todas sus consecuencias. Llamar a alguien Padre es situar el conocimiento en el ámbito del amor. Y si el conocimiento lleva al amor, el amor exige llegar a un mayor conocimiento. ¿Quién es, por tanto, este Dios a quien podemos llamar Padre y que nos reclama, por amor, que seamos buenos hijos suyos? La cualidad central de Dios de la Biblia, del Dios de la Biblia, es la misericordia. Una misericordia que se muestra a la vez como ternura y como fidelidad. La ternura recoge el aspecto más maternal de Dios. Es un movimiento espontáneo de su corazón, que no puede desentenderse de la obra de sus manos. La fidelidad es el aspecto paternal. La misericordia de Dios es una benevolencia consciente y voluntaria por la que Dios asume y acepta los vínculos que le unen con sus hijos. Se expresa en un deseo inquebrantable de no fallar, de cumplir tenazmente su promesa de salvación de todos los hombres. Así lo expresa el profeta Isaías. Aunque los montes cambien de lugar y se desmoronen las colinas, no cambiará mi amor por ti, ni se desmoronará mi alianza de paz, dice el Señor, que está enamorado de ti. Jesús nos habla de esta misericordia de su Dios, de su Padre Dios, misericordia que alcanza especialmente a los humildes y a los pecadores. Así nos lo describe en una de las parábolas más hermosas del Evangelio, la del Hijo Pródigo.
parábola a la que Benedicto XVI designa como la del Padre bueno, resaltando que lo esencial del texto es sin duda la figura del Padre, en la que Dios nos muestra que tiene un corazón y ese corazón se revuelve, por así decirlo, contra sí mismo. El corazón de Dios transforma la ira y cambia el castigo en perdón. San Juan Pablo II, en su carta encíclica dedicada a la figura del Padre, afirma en una exégesis original y penetrante que el padre de la parábola, lejos de humillar al hijo que vuelve a casa, le devuelve la dignidad de hijo, la que había perdido. Este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se ha perdido y lo hemos encontrado. El mensaje central de la predicación de Jesús es la llamada a una auténtica conversión, a volver a la casa del Padre. Estas dos grandes verdades se convierten en el eje del mensaje evangelizador de todos los tiempos. Dios te ama como un padre. Dios quiere salvarte. Seamos pues conscientes de que el motivo que desencadena la auténtica conversión no es nuestro deseo de ser buenos, sino haber experimentado la misericordia de Dios, recordar la casa paterna y querer volver junto al Padre para revestirme de nuevo con la dignidad de hijo. Fiel a su proyecto y como signo de la mayor misericordia, Dios se propone salvar definitivamente al hombre. Dios quiere salvar al hombre desde dentro, desde lo mejor de sí. Por eso preparó a una mujer, María de Nazaret, para que fuera la madre de su hijo. Dios le hace la propuesta y recibe el sí más rotundo de la historia. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Ante lo incomprensible, a la razón, responde el corazón más generoso. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En María, Dios se acerca amorosamente a la criatura humana. Dios dice en María sí al hombre, a pesar de toda la historia de infidelidad de éste. Y María es, también, el triunfo del amor humano, un amor libre de todo egoísmo. María es el sí total y definitivo de la criatura a su Creador. Ella es la criatura radicalmente abierta a la voluntad de Dios. María responde con una oración de confianza, con una oración de hija, hágase en mí según tu palabra. Como hija predilecta del Padre, dócil al Espíritu, al mostrarnos a su Hijo, nos enseña la verdad que abre nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Como maestra nos enseña a orar como hijos. No somos huérfanos, que vayamos errantes por el mundo hasta el precipicio de la muerte, sino hijos y peregrinos de la vida en pos de una meta. Un abrazo de amor definitivo de Dios Padre que nos lleva a la eternidad. Orar al Padre alienta nuestra esperanza. El hombre moderno se ha acostumbrado a ser siempre protagonista. Mirándose en el espejo de sus propias obras, le cuesta ser contemplativo y admirar la obra de Dios. Contemplar supone dirigir la mirada hacia otro, salir de sí con generosidad y premura para encontrarte en el otro, con agradecimiento y gratuidad. La fe es una llamada a no ser espectadores complacientes de nuestra propia historia, sino a contemplar la historia de la acción de Dios que sale a nuestro encuentro. La contemplación es la cumbre de la oración, es la actitud mística por excelencia a la que todos estamos llamados. Y digno de contemplación solo es Dios, y aquello en lo que se refleja su grandeza, la entrega de su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. La Iglesia cree y proclama que la clave, el centro y el fin de la historia humana se encuentran en Jesucristo. Él es ayer, hoy y siempre el centro de nuestra fe, el contenido fundamental de nuestra vida cristiana. Él es uno de los nuestros, pertenece a nuestro mundo y a nuestra historia, pero en Él hay algo más que trasciende su persona, más allá del tiempo y del espacio.
el hijo de María y de José, el carpintero, como le conocían en Nazaret, es la palabra de Dios que se hizo carne y acampó entre nosotros. Jesús, por su encarnación y nacimiento, pertenece a nuestra historia, pero por su resurrección de entre los muertos, Dios lo ha constituido Señor del universo y lo ha hecho Salvador de todos. No se aferró a su categoría de Dios y se abajó hasta la muerte, y Dios lo encumbró sobre todo y le constituyó Señor, como nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2. ¿Cómo se introdujo el Hijo de Dios en la realidad humana? El ángel de Dios anuncia a María de Nazaret que ha sido escogida para ser la madre del Mesías esperado y anunciado por los profetas. María responde con un sí incondicional y el Hijo de Dios se hace hombre como nosotros. Esta es una certeza maravillosa, llena de gozo al creyente y conmueve al que no cree. Dice el concilio, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Desde la encarnación de Jesucristo, la causa del hombre, de cualquier hombre, especialmente a los más pobres, es la causa de Dios. Así las manos que se abren a los necesitados para responder a sus urgencias más primarias son manos que se abren a Dios. El corazón que ama al más desvalido es el corazón de Cristo, y negar el pan, el vestido, el agua, la compañía, la libertad a un hermano nuestro es negarlo también a Dios. El Concilio Vaticano II se refiere a este amor solidario como criterio orientador de la presencia y de la actuación de la Iglesia en el mundo. Nos dice el concilio, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. A la pregunta que planteábamos al principio, ¿quién es Jesús?, solo podemos responder desde la experiencia. Solo quien ha estado con él, quien se ha hecho su discípulo, quien ha gustado de su amistad y de su doctrina, quien le ha descubierto como Señor, Maestro y amigo, puede gritar como Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Al iniciar su vida pública, Jesús se rodea de un grupo de discípulos. Los llama por su nombre para que sean sus compañeros. Entre los llamados, María. Así nos lo relata San Juan Pablo II, en Redentoris Mater. Por medio de la fe, María seguía oyendo y meditando aquella palabra primera que le fue anunciada por el ángel. La Madre del Señor va saboreando la doctrina de su Hijo y la Madre se convierte en discípula de su Hijo. La primera a la que parecía decirle Jesús, sígueme, antes incluso de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. María, maestra del Evangelio de su Hijo, nos enseña que antes que nada estamos llamados a ser discípulos. Jesús sigue llamando al hombre de hoy a estar con él, a conocerle, a amarle y a seguirle. María nos enseña que nuestra oración es una oración de discípulos. Mirar a Jesucristo con los ojos de María, orar como discípulos, fortalece nuestra fe. Decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu derrama en cada uno de nosotros el Espíritu filial. La misión del Espíritu es dar vida, unir a todos los hijos de adopción a Jesucristo el Señor y hacerles vivir en Él. El Espíritu es el motor de la vida espiritual de los cristianos, una vida que se prolonga hasta la eternidad. En la escena de la Anunciación, cuando María muestra su grandeza ante los planes de Dios, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. María responderá con el mayor acto de fe, hágase en mí según tu palabra. Esta frase es una auténtica declaración de amor, que marca la historia de María.
Su sí no es un acto de servilismo, sino la expresión de una libertad entregada por amor. Por ello insistirá con otra frase rotunda: «He aquí la esclava del Señor». Ella dice un sí rotundo al Espíritu y nos abre con su Hijo la esperanza de la salvación. María se nos manifiesta como esposa y madre, que vive su vida bajo la sombra, la mirada llena de amor del Espíritu Santo. Nos dice con sencillez el relato evangélico: María, por su parte, guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Como señala San Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo, la era de la Iglesia empezó con la venida, es decir, con la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo de Jerusalén, junto con María, la Madre del Señor. La Iglesia vive para evangelizar, para anunciar la buena noticia del amor de Dios a los hombres. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y el motor de la evangelización. Para que la Iglesia mantenga vivo el ardor misionero, necesita una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse, y para eso necesitamos orar constantemente. La Virgen María es en la Iglesia el signo viviente de la fidelidad al Espíritu. Ella, dócil al Espíritu, también alienta el ardor misionero de la Iglesia. Como indica Francisco, con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlos, y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora, y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. El Concilio Vaticano II puso de relieve la íntima relación de María y la Iglesia, incluyendo en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium un capítulo 8 dedicado a la Virgen María. Este capítulo es un hermoso tratado de Mariología. Cuando María recibió la buena noticia que sería la madre del Mesías Salvador, corre a comunicarlo a su prima y confidente, Isabel. Las dos mujeres se saludan e intercambian alabanzas. Isabel alaba a María: «Bendita tú que has creído». Pero María levanta su mirada al cielo y, llena del Espíritu Santo, nos regala el Magnificat, canto que recoge las grandezas de Dios en su vida. En ella han llegado a cumplimiento las promesas de Dios, anunciadas desde antiguo y garantizadas a Abraham y a sus descendientes para siempre. Ante las circunstancias de nuestra vida, ante las dificultades de vivir la fe en medio de un mundo que oculta a Dios y que vive como si Dios no existiera, a veces también nosotros cuestionamos la posibilidad de la salvación. ¿Y cómo será esto? Hay que escuchar al Espíritu como María. El diálogo con el Espíritu nos impulsa a dejarnos cubrir por su sombra, a recibir sus dones y a gozar de sus frutos, que hoy, como siempre, se nos manifiestan en muchos signos de vida dentro de nuestra Iglesia. También estamos nosotros convocados a cantar nuestro propio Magnificat. Desde nuestro bautismo, en nuestra vida hay muchas bellas páginas escritas desde el amor de Dios y bajo la luz del Espíritu. María, en su Magnificat, nos enseña a practicar una oración misionera que comunica la buena noticia de la salvación a nuestro mundo. Esta es la gran caridad de hoy: decirle a todos que Dios es Padre, que nos ha amado hasta el extremo en su Hijo, que nos conduce con su Espíritu hacia una civilización del amor. Invocar al Espíritu como María aviva la caridad. Conclusión. La oración cristiana es siempre una oración trinitaria, dirigida al Padre por Jesucristo a la luz de la fuerza del Espíritu Santo. La oración cristiana es una hermosa expresión de la vida teologal, vida de fe, esperanza y caridad. Las virtudes, pura gracia, que nos unen íntimamente a Dios y posibilitan que tratemos de amistad con Él. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Este versículo no es un verso abstracto,
sino que pertenece a esos versos germinales que son capaces de desencadenar por sí mismos toda una secuencia narrativa. Hay dos personajes reales, hay una escena real. Estos dos personajes son el Señor y un discípulo que no se sabe su nombre. Alguien. Se instaura un espacio elemental, un exterior y un interior y una puerta en medio que separa dos recintos y también dos voluntades. La del Señor que quiere entrar y la del discípulo al que corresponde abrir la puerta. El resultado es una cena entre personas. Se refuerzan los pronombres, yo con él y él conmigo. Personas abiertas a la comunicación íntima, sosegada, como se desprende de estas imágenes en la literatura bíblica. Señalemos algunas sugerencias del texto. El Señor está a la puerta, de pie, vigilante, paciente y cubierto de rocío, dirá nuestro clásico. Llama, o lo que es lo mismo, estimula una respuesta de confianza. Se quiere dejar conocer por la voz. Abrir la puerta a alguien significa darle plena acogida. Y se asegura una cena compartida, que es de noche, con las reminiscencias afectivas que conlleva. Si decíamos al principio de estas reflexiones que para orar hay que poner una mesa camilla, con las patas del tiempo, el silencio, la soledad y la pobreza, ¿por qué no definir la oración como ponerme a cenar en la intimidad con Dios? Somos 4 los comensales, Dios Padre, Hijo y Espíritu, que dialogan conmigo. Decía un filósofo al ser invitado a cenar y cuando se le preguntaba sobre sus preferencias sobre el menú: no me importa qué voy a comer, sino con quién. En la cena propuesta sabemos que es Dios quien cena con nosotros y también sabemos el manjar, su palabra y el pan de la Eucaristía. Pues estas son las reflexiones de Alfonso Crespo. Yo creo que le damos gracias por este servicio que nos ha prestado a toda la Iglesia Diocesana de Málaga y bueno, espero que nos sirvan a todos, como decía al comienzo, para profundizar en nuestra fe, profundizar en nuestra relación con Dios y que esa relación con Dios pues nos haga disfrutar y gozar de esa cena con el Señor. Que aprovechen.